Bien, primero que nada, ¿alguna duda con respecto al examen de la semana que viene? Profe, ¿yo le puedo Sí, consultar algo? sí, Porque yo donde entro a clases virtuales acá no dispongo de cámara. ¿Va a ajá. generar un problema o no Y lo sé ideal cómo es que sea pudiera con arreglar? cámara, sí. ¿No tenés un celular, algo? Sí, sí, me diría que me puedo arreglar. Bueno, si te puedes arreglar, mucho mejor. Bueno, ok, ¿Sí? perfecto. Sobre todo, más que nada, para estar en este caso, para ser justo también con tus compañeros, ¿sí? Porque la mayoría no, todo lo que puedan, les voy a decir que prendan sus cámaras. Tengan en cuenta que va a ser por un ratito, ¿sí? 20 minutos, 25, si pueden conseguir algún celular prestado ahí en su casa, o alguna manera con la que los pueda ver. Sí, tengan en cuenta que es algo excepcional y, insisto, de un ratito nomás. Bueno, ¿todo el mundo estaba en la lista? ¿Hay alguno que no fue incluido? ¿Alguno que no tiene Profe, horario? ¿Quién me sí, habló? profe, yo, Diana. Dayana Sí. Ivalo. Usted me puso a las 11 y yo le dije que a la tarde podía, no a la mañana. Ah, ok. Bueno, te cambiamos entonces. Lo que pasa es que Sí, a los que no tenían tanto problema, eh, yo los puse en el horario en el que tenemos clase, por eso. Pero bueno, si vos no podés, justo ese día te cambio. por eso. O sea, el que tenía que aclarar era el que además del horario en el que tenemos siempre, podía en otro horario. Por eso es que, en tu caso yo entendí que además del horario nuestro de 10:30 a 12, podías también a la tarde, por eso te puse a las 11, pero bueno. Te cambiaré por uno que está puesto a la tarde. Gracias, profe. ¿Está bien? Sí, Así que estén atentos que alguno de la tarde pasa a la mañana, igual lo voy a poner hoy, así ya saben quién cambia de horario. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta sobre eso? ¿Algún inconveniente? ¿Qué van a hacer, profe? Más o menos algunas preguntas para cada uno. Sí, preguntas puntuales para cada uno y algunas preguntas que tiro en el aire para los que están, a ver quién la puede responder. En general las preguntas que tiro en el aire son un poco más complicadas, y si hay alguno que la puede responder, obviamente garpa un poco más. ¿Sí? Los temas para el oral, sí, no solamente van a ser al azar, sino que van a ir variando, o sea, vamos tocando distintos temas, estoy respondiendo, lo preguntaron por chat. Voy respondiendo distintos temas, o mejor dicho, vamos tocando distintos temas, y bueno, a cada uno le toca diferente tema, o diferentes temas en realidad, porque tocan más un tema. ¿Sí? Otra que muchas veces hago es le hago una pregunta sobre un tema a alguno y después dejo en el aire a ver quién puede ampliar lo que dijo en caso de que pueda ampliarse. Claro, como para sumar, ¿no? Como para que sume, claro. O sea, el que pueda aportar, ¿sí? Que es más difícil por ahí aportar que responder de forma concreta, eso suma. ¿Sí? Insisto, salvo algunas cuestiones puntuales, algunas leyes puntuales que fueron muy emblemáticas, después todo el tema de las leyes, así de forma tan precisa, tan puntual, no me interesa tanto, sí me interesa qué rumbo tomó determinada etapa, qué rumbo se tomó en determinada etapa. ¿Sí? Es decir, piensen en conceptos, y en particular en los acontecimientos más relevantes. ¿Sí? Ujú. Insisto, el año pasado le fue a la mayoría bien, así que, por lo menos a los que estudiaron, así que tan complicado no es. ¿Sí? Es una instancia de evaluación que, como toda instancia de evaluación, es también una instancia de aprendizaje. Bueno, hay algunos que sí, que los vi anotados, ¿sí? No sé cuántos son, pero que le falta o que nunca hicieron el trabajo escrito o que nunca hicieron el video. ¿Sí?
sepan que los que no lo hicieron, el trabajo escrito lo van a tener que recuperar a la semana siguiente de manera oral, ¿sí? El recuperatorio. Y el video, por más que tengan el trabajo escrito aprobado y el examen oral aprobado, el video lo van a tener que hacer, ¿sí? Porque es otra instancia de evaluación con la que tenían que cumplir. Y recuerden también que pueden hacer en el recuperatorio o el parcial o el trabajo práctico, ¿sí? No las dos cosas. Y como trabajo práctico se engloba el video y el escrito. ¿Está bien? Lo que no van a poder hacer es recuperar tanto trabajo práctico escrito como el examen oral de la semana que viene. ¿Sí? Claro, uno de los dos sí o sí va a tener que estar aprobado. Sí, a ver, yo aprobado le digo que se saque un 4. ¿Sí? Por ejemplo, el que ya tiene desaprobado el trabajo práctico va a tener que aprobar sí o sí la semana que viene para poder llegar a el recuperatorio. ¿Sí? Si alguien desaprobó el trabajo práctico y desaprobó también el examen, el recuperatorio ni se puede presentar. ¿Correcto? Bueno. Bueno, vamos primero con lo de Franco. Aquellos que tienen que recuperar el trabajo práctico, los que tienen que recuperar, en general, o por lo menos la mayoría, hizo el video. ¿Sí? El que desaprobó el trabajo, pero hizo el video, tiene que recuperar solamente el trabajo. ¿Sí? El video queda, ya está hecho. Y lo que le falta al video, sí o sí tiene que hacer el video. ¿Correcto? Respondiendo a la pregunta de Ricardo. Y, ¿Sí? profe, Sí, Alex. suponiendo que, no sé, me saco un 6 o un 5 tirando para 6, pero tenés las otras cosas medianamente bien o con buena nota, ¿suma Sí. como para subir un poco la nota? Bien, vamos a tu caso puntual que me va a servir de ejemplo. Vos tenés un 8, creo, en el trabajo práctico, ¿puede ser? Sí, Parece que sí. O anda por ahí. sí, sí. Arriba de 7. Tenés un 8. Te sacás un 5, supongamos. No se promedia la nota, pero tenés la chance de hacer el recuperatorio del examen para ver si llegás al 7. Así te olvidás de la materia, digamos. Así llegás al 7. Ujú. ¿Sí? En tu caso vos, con el 5 aprobarías la cursada, ¿sí? Pero tendrías que dar un examen final, que es en diciembre, después marzo, y después. O sea, diciembre, y si aprobás, ya está, y si no en marzo, y si no en julio, y así. Sí, sí. Tenés la opción del recuperatorio, ¿sí? En tu caso. Insisto, para ver si llegás al 7. Ujú. ¿Sí? Igualmente cada uno va a saber su condición más clara la semana que viene, porque apenas termina el examen yo le digo, mira, te sacaste tanto en el examen, te queda tanto en el cuatrimestre. ¿Sí? Como para ya saber si podés hacer el recuperatorio de todo eso, incluye el cierre de nota. ¿Sí? Sí, sí. Así que ahí ya lo van a tener un poco más claro. Bueno, creo que más o menos hasta ahí, no sé si hay alguna duda. Entonces la que tengo que cambiar es a Dayana, perfecto. La tengo que cambiar de horario. Bien. ¿Y el resto? Está todo bien, no hubo problemas. Bueno, entonces la semana que viene arrancamos 10:30. Recuerden, cada uno entre simplemente en el horario en que le tocó. ¿Sí? Por eso no hay problema. ¿Tienen parcial antes? ¿La clase anterior? No. Tenemos un repaso, profe. Tenemos un repaso para el parcial y tenemos que hablar también de los temas, así como estamos hablando hoy con usted. Y como que vamos ya muy sobre la hora, yo que con usted vamos a empezar 10:30, me dijo, empiezo Sí. yo con Milagros, creo. Y a esa Sí. hora creo, no sé si vamos a estar muy pegados con la otra. Ok, bueno. Si es un repaso, bueno, voy a hablar de último hablo con Renzo, a ver si los puede liberar 5 o 10 minutos antes. A Renzo tiene, ¿no? Sí. Sí. Bien, bueno, a ver si puede redondear un cachitín antes. Y bueno, nada, eso. A ver si pueden cerrar, cerrar 10:20, 10:25, por lo menos para que tengan 5 minutos ahí
descanso. Bien, en caso de los que tienen que hacer el recuperatorio, y ya hicieron el video, no tienen que volver a hacerlo. Si respondo a la pregunta. Simplemente hacen el recuperatorio de los temas del trabajo escrito, pero va a ser en forma oral. ¿Sí? Revisen las consignas del trabajo escrito. ¿Sí? Obviamente relean los temas para darlos en forma oral. ¿Sí? La metodología va a ser del recuperatorio, va a ser la misma que del examen. ¿Sí? Junto a algunos que tengan que hacer el trabajo, el recuperatorio del trabajo, y esos dan más o menos juntos. Eso igual lo organizamos en la última semana. ¿Bien? Bueno, bien. Perfecto. Habíamos quedado en el fin de la última dictadura. ¿Sí? ¿Y qué presidente es el que asume después de estos gobiernos militares? ¿Cuál es el presidente del Alfonsín. retorno a la democracia? Alfonsín. Bien. Con el Asume, radicalismo. exacto. Y es un buen detalle lo del radicalismo. No es un tema menor porque es la primera vez que un candidato peronista pierde una elección nacional. ¿Sí? En este caso era Luder, que pierde con la Unión Cívica Radical. Asume en diciembre del 83. ¿Sí? Raúl Alfonsín, obviamente. Primer presidente del retorno a la democracia. Bien, una de las cuestiones básicas es una de las cuestiones clave de su campaña, y para muchos clave también en su triunfo, fue que él asume dispuesto a juzgar a los militares. ¿Sí? Los militares habían sancionado una ley de autoamnistía, es decir, una ley donde quedaban impunes por los crímenes cometidos durante la dictadura. Pero Alfonsín promete juzgar a los militares, cosa que no hace el candidato peronista, ¿sí? Que de alguna manera dice, bueno, ahí se ve, sí, vamos a poner un poquito más grande. Sí, asume dispuesto a juzgar a los militares. Bueno, con Alfonsín tenemos, es reconocido como un gran defensor de la democracia. ¿Sí? Tenemos lo que se llama una primavera democrática, donde se desarma el aparato represivo del Estado, donde hay como una libertad de expresión en todos los ámbitos culturales, los medios de comunicación, reformas en la educación, y Profe, demás. Sí. hoy, disculpe que le interrumpa, hoy es un nuevo aniversario de la muerte de Perón, ¿no? Sí, hoy, es verdad. Primero de de julio, julio. ¿verdad? 1 de julio del 74. Sí. Exactamente. De hecho, hace un ratito leí justamente hablaba uno de los médicos a cargo, o que estaba en ese momento, era muy joven el médico, y dijo que con la medicina actual seguramente lo habrían salvado a Perón. Sí, pero bueno, para la época era complicado. Bueno, asume dispuesto a jugar a los militares, decíamos, y tenemos momentos donde se da este retorno a la libertad de expresión y a la democracia, al respeto también por la división de poderes republicanos. Bien, funda la CONADEP. ¿Sí? La CONADEP es la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Es una comisión que se dispone a investigar la violación de derechos humanos cometidos en la última dictadura. ¿Sí? Cuyo informe se titula Nunca Más, ¿sí? Que todavía se puede conseguir hoy en día en el libro, donde habla de los desaparecidos, los centros clandestinos de detención y demás. ¿Sí? Es decir, no deja atrás el pasado de Alfonsín, sino que se dispone a investigar esto. Y de hecho en 1985 está el juicio a las juntas militares, donde, por ejemplo, se condena a cadena perpetua a Videla y a Macera, y también a Viola, que fue otro de los presidentes de facto de la época, a 17 años de prisión. ¿Sí? Sin embargo, las
dificultades para el gobierno de Alfonsín van a ir en aumento, ¿sí? Y tenemos por un lado la presión de los militares por todo este tema, ¿sí? Los militares acusaban que había una persecución en contra de ellos, simplemente por la citación a declarar y bueno, la detención de muchos por los crímenes cometidos con la dictadura, ¿sí? Y por el otro lado, lo que va a influir absolutamente en la presidencia de Alfonsín es el estado crítico de la economía que él recibió, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad muy empobrecida, estamos hablando de un aparato industrial y productivo devastado, y especialmente estamos hablando de una enorme deuda externa, lo que también va a traer numerosas presiones desde el exterior por ese pago, ¿sí? Tenemos la presión de los militares, que se va a traducir en distintas sublevaciones o rebeliones, y no sé si escucharon hablar de los carapintadas, en algún momento. Profe, esa fue la de que, perdón, no que me interrumpa, que Sí. quisieron intentar otra especie de golpe de Estado haciendo el levantamiento de los Carapintadas acá en Campo de Mayo, ¿no? Sí, Aldo Rico. con Aldo Rico, exactamente. Sí, se van a dar, en particular son 4 rebeliones, ¿sí? De los Carapintadas, como dijeron ustedes, cuyo líder, por lo menos cara más visible, era, acá me pusieron Menem, no sé de qué, y ahora vamos a ver un poco lo de las presiones de los sectores económicos. Decía, sí, en particular el primer alzamiento cara pintada fue en el 87, ¿sí? Encabezado por Rico en Campo de Mayo, ¿sí? Como dijo compañero. Y frente a esta expresión de los militares, ¿sí? Que según Rico no era un intento de golpe de Estado, pero la mayoría interpreta que sí, incluso la sociedad interpretó que estaba en juego la democracia, se van a sancionar un par de leyes que van a terminar favoreciendo a los militares en relación a este tema. Es decir, hay una especie de retroceso del juicio a las juntas militares, que es donde se precisamente juzga el accionar de los militares en la dictadura, a un par de leyes que van a generar mucha polémica en los sectores de derechos humanos. Una es la ley de punto final, que se da en 1986, esto es antes del primer alzamiento cara pintada, que lo que establecía era un plazo de 60 días para presentar cargos en contra de aquellos que hayan, digamos, cometido ilícitos en la dictadura. Sí, es decir, quieren denunciar, tiene 60 días para hacerlo. Bueno, esto trajo, por supuesto, una oleada de denuncias, ¿sí? Que se sucedieron en el verano entre fines del 86 y principios del 87, ¿sí? Es decir, lejos de apaciguar los ánimos, lo que trajo fueron nuevas denuncias, lo que se veía como la última oportunidad. Y después del primer alzamiento cara pintada, de esa Semana Santa famosa, se da la ley de obediencia debida, y esto, insisto, 1987, que lo que va a hacer es a eximir de castigo a aquellos militares o policías de menor rango que hayan cometido, insisto, violación a los derechos humanos en la dictadura, ¿sí? O que hayan tenido un comportamiento ilegal en la dictadura, ¿sí? Bajo el argumento de que, como era un soldado, o en realidad un militar de menor rango, había obedecido órdenes de su superior, ¿sí? Entonces lo que tenían que ser castigados, según esta idea, eran los de rango superior, y los otros que habían recibido órdenes simplemente y las habían cumplido, como debe hacer un militar según esta perspectiva, quedaban eximidos de culpa, ¿sí? Las dos leyes fueron derogadas en los años 2000, y bueno, siguieron después con los juicios y los procesamientos, ¿sí? En el caso particular, la ley de obediencia debida, sí, lo que no entraba era el robo de bebés en esto. O sea, vos obedeciste órdenes, pero participaste del robo de bebés o el secuestro de menores, y ahí sí podés ser juzgado por eso.
Y lo mismo en el caso de violación de algún detenido secuestrado. ¿Sí? Bueno, es decir, tenemos un par de episodios que van a poner un poco en jaque a la democracia que trataba de sustentarse. Y tenemos, insisto, el condicionamiento económico, ¿sí? Con una deuda externa impagable que había dejado la dictadura, ¿sí? Con la presión de los acreedores de esa deuda, ¿sí? No hubo muchas presiones que impidieron una renegociación de la deuda, y la presión también de los sectores internos, por ejemplo los sindicatos, digo, los principales sindicalistas, también le jugaron en contra, en este caso a Alfonsín. ¿Sí? Y los grandes sectores económicos tampoco estaban muy a favor de su postura, ¿sí? Entre ellos, no solamente la sociedad rural argentina, sino los grandes empresarios monopólicos del país. Bien, se intentaron algunos cambios, pero en general el rumbo económico fue errático. ¿Sí? 1985 tenemos el denominado Plan Austral, que entre otras cosas lo que hizo fue un cambio de moneda. ¿Sí? Usted, no sé si lo han visto alguna vez, pero la moneda era el austral, ¿sí? Las cosas se pagaban en australes. Entre otras cosas, ¿no? También hubo intentos de ajuste, ¿sí? El plan congelamos. primavera también, ¿no, profe? Bien, el plan primavera fue posterior. Lo que sí, en el caso del austral cambió la moneda, el plan primavera siguió siendo el austral. ¿Sí? Eran planes más que nada de ajuste, y el austral de intento de reactivación de la economía, que, insisto, estaba absolutamente devastada. Profe, ¿Sí? fue un caso similar al de los Lecop y los Patacones, también un poco más acá en el tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que los Lecop y los Patacones eran una moneda paralela, digamos, al peso, y acá el austral era el austral, era como si fuese el peso ahora. ¿Sí? Todos se pagaban en australes. El Lecop y Patacón era más bien una moneda provincial, que incluso los negocios no tenían la obligación de aceptártela. Por lo que recuerdo, no sé si las dos eran así opcionales, pero bueno, van a surgir medios de pago paralelos, digamos. ¿Sí? Bueno, trajo algunos resultados positivos al principio, el plan austral, pero después nuevamente empezó a hacer agua, digamos. Bueno, más tarde llegó también el plan primavera, que era básicamente otro plan de ajuste, ¿sí? De tratar de contener precios, contener salarios, ajustar las tarifas y demás. Insisto, la economía no tomó un rumbo productivo, también afectado, y esto hay que decirlo, por la pésima situación que recibió Alfonsín en aquel entonces. Y en 1988 y 1989 se da la palabra que tenemos tenemos el hecho que mejor define la época, la principal característica de la época, que es la hiperinflación. ¿Sí? Es decir, estamos hablando, si nosotros hoy por hoy seguimos teniendo una inflación alta, en realidad Argentina siempre tuvo inflación alta, en aquel momento estamos hablando de una inflación del 3000% anual, como se dio en el 89, o superior al 200% en algunos meses. O sea, nosotros actualmente, como se considera un año malo el 50% anual, en aquel momento los precios aumentaban a la mañana y después aumentaban de nuevo a la tarde, y a la otra mañana había otra remarcación de precios y así. ¿Sí? Con la hiperinflación vinieron los posteriormente saqueos, obviamente el aumento de la pobreza. ¿Sí? Y frente a esto, se adelantó la asunción de quien ya había sido electo presidente, pero que tenía que asumir a fin de año, que fue Carlos Menem. ¿Sí? Insisto, había ganado las elecciones, debía asumir a fin de año, pero bueno, Alfonsín, digamos,
cedió la presidencia unos meses antes y asumió Menem a mitad de año. El peronista, ¿Sí? Menem, ¿no? Bien, ¿por qué lo dice así de manera irónica Miranda? A ver, No, que nos no, puedes... porque era el candidato del partido peronista. Ah, le escuché un tono irónico, que de todas maneras era para mí acertado. Sí, vamos a poner del peronismo. Porque Bien, hizo todo, bueno, también un poco de ironía había, porque hizo todo lo contrario a lo que el peronismo bien, tenía exacto. como bandera, ¿no? Bien, perfecto. Él asume, por eso es que decía que para mí era acertado el tono irónico. Él en campaña promete una revolución productiva y salariazo. ¿Sí? Ustedes supongo que han visto alguna vez el video de Síganme, no lo voy a defraudar. Es de su campaña para el 89. Es decir, en su promesa de campaña, las típicas ideas del peronismo tradicionales, pero en cuanto asume, él se despega completamente de esa idea y se va al otro extremo. Tal es así que los primeros ministros de Economía, simplemente una demostración, ¿sí? Los primeros ministros de Economía eran algunos asesores de la firma de una empresa, ¿sí? Boone Hayborn, una empresa ligada a la venta de cereales en los 40, que había sido una acérrima opositora del peronismo. ¿Sí? Estamos hablando en aquel momento de la empresa más importante del país. Que entre otros productos tuvo, por ejemplo, la harina exquisita para hacer bizcochuelos, o sea, la yerba nobleza gaucha en su momento, los fideos Matarazzo, la harina Blancaflor. Como ¿Sí? los recursos ahí del agro, profe, más importante eran de esa empresa. Exacto, era el principal exportador del agro, y por lo tanto enemigo acérrimo del Perón. ¿Sí? Bueno, sus primeros ministros de Economía eran asesores de esa empresa. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya más o menos se veía un poco el rumbo que iba a tomar. De hecho, uno de sus asesores también presidenciales era Álvaro Alzogaray, ¿sí? Que, bien, bueno, ahí no había visto todos los chats. Bien, voy respondiendo a poco. A ver, ¿cuántos chats me quedaron sin responder? Bueno, bien, la deuda se pagó, pero después, digamos, que se pagó y se tomó deuda con otros prestamistas acreedores. ¿Sí? Menem tuvo internas con Cafiero, ¿sí? Estamos hablando del abuelo del actual Cafiero. ¿Sí? Es decir, le ganó en internas peronistas a, digamos, el hombre fuerte del peronismo de aquel entonces y un peronista mucho más tradicional en cuanto a la ideología. ¿Sí? Bien, bueno, esto es un símbolo, digamos, de alguna manera, de lo que iba a venir. ¿Sí? Y ustedes hablaron ahí, y claramente va a ser una característica de su gobierno, ya incluso a diferencia de muchos otros. Decía que era uno de sus asesores era Álvaro Alzogaray, ¿sí? Que había sido ministro de Economía en distintos gobiernos y un militar también fuertemente antiperonista. ¿Sí? Es decir, está aliado incluso con históricos antiperonistas. ¿Sí? A pesar de ser, insisto, un candidato del peronismo, va a mostrar una cara completamente diferente. Bien, tenemos las privatizaciones, ¿sí? Obviamente una de las caras más conocidas una de las facetas más conocidas de su política económica. Es una etapa donde hay un desprestigio de lo que es público, ¿sí? Fomentado también por la propaganda oficial. ¿Sí? Que se quiere vender que las empresas públicas son ineficientes, entonces hay que dárselas a privados para que funcionen de una mejor manera. ¿Sí? Y eso pasa con empresas de telefonía, ¿sí? Con la electricidad, ¿sí? Se vende la empresa Segua, que era la proveedora de electricidad, con aerolíneas argentinas, ¿sí? Con YPF,
¿sí? O sea, un país que venda su empresa petrolera nacional es muy poco, muy infrecuente. Los ferrocarriles, por supuesto. Y demás. Se va, por ejemplo, a concesionar las autopistas, ¿sí? Para que aquellos que la concesionaron pudieran cobrar un peaje, pero a su vez mantenerla. Bueno, ahí vi lo que puso Elena. Sí, tenemos la venta de todas las empresas estatales que, por supuesto, le generaron ingresos en lo inmediato, ¿sí? Pero a su vez generan numerosa cantidad de despidos, ¿sí? En lugar de ver por qué si todas las empresas eran ineficientes, según ellos, en lugar de ver por qué eran ineficientes y qué se podía hacer para mejorar, directamente se las privatizó, ¿sí? Se las vendió, y en general, por no decir la mayoría, se hizo de manera poco clara y a un precio mucho menor de que las empresas tenían, o que las empresas en realidad valían. ¿Sí? Bien, ahí también es cierto, bueno, es cierto lo que dice Maxi, lo de las armas, ahora después lo tocamos, y la división del Partido Justicialista, también es correcto lo que decís, Ricardo. ¿Sí? Algunos sectores del peronismo se fueron desligando, obviamente por este alejamiento de Menem de las posturas históricas del peronismo, y formaron lo que se llamó el Frente Grande, ¿sí? Y más tarde el llamado Frepaso, entre los que se encontraba fundamentalmente Chacho Álvarez, ¿sí? Que va a terminar siendo incluso vicepresidente. Es decir, no todo el peronismo estaba alineado atrás de Menem, sino que claramente va a haber voces de oposición a estas medidas. Bien, antes de salir, pues está por cerrar, pongan nombre y apellido en el chat, y ahora seguimos. ¿Listo? Profe, Sí. no voy a poder continuar en la clase, tengo que retirarme yo. Bueno, no hay Disculpe. problema. Saludos, nos vemos la próxima. ¿Listo? Bueno.